Mi nombre es Isabella, tengo 12 años de casada y 37 de vida. A primera vista, parece que mi vida es ordenada y tranquila. Una vivienda confortable en las afueras de San Miguel de Allende, un esposo considerado y la estabilidad. No obstante, aquellos que me observan desde fuera no saben lo que está sucediendo en mi interior. Un vacío callado, la falta de una conexión auténtica, el hastío de los mismos gestos. Todo esto se había vuelto mi compañía permanente. Todo empezó un martes cualquiera en el que abrí la puerta a un hombre que trastornó mi vida. Don Julio, nuestro vecino, nos recomendó a un capataz y mi esposo Ricardo lo contrató para remodelar la parte posterior de la casa. Llegó a primera hora de la mañana, en silencio, con una camiseta gris ceñida y pantalones salpicados de pintura. Se llamaba Mateo. Buenos días, le respondí con una sonrisa reprimida, intentando darme un aire de indiferencia. Él solamente asintió. Me observaba con una mirada penetrante y directa, como si pudiera ver a través de mí. No era atractivo en el sentido convencional, pero había algo tan poderoso en él. Un hombre que está acostumbrado a trabajar duro, al peso del día y al calor del sol, con palmas callosas, una postura firme y manos fuertes. Y eso fue exactamente lo que empezó a preocuparme. No hablamos mucho durante los primeros días. Él estaba enfocado en su trabajo, mientras que yo permanecía en casa, viéndolo a escondidas desde la ventana de la cocina, como levantaba un saco de cemento, como el sudor le caía por el cuello. Algo en mi interior comenzó a despertarse, con discreción pero con mucha fuerza. Me sorprendí al peinarme antes de ir a ofrecerle agua, eligiendo vestidos más livianos como si fuese únicamente por el calor. Pero en el fondo, sabía que no era de esa manera. El primer coqueteo fue callado, una mirada que se detuvo un segundo más, una sonrisa apenas perceptible y el roce de los dedos cuando le pasé un vaso con agua. En ese contacto, noté que su piel era cálida y fuerte. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Regresé a casa simulando tranquilidad, pero mis manos temblaban. El cuarto día, me preguntó dónde se encontraba un balde adicional. Lo seguí y al inclinarme para recogerlo, sentí que me miraba. No era una mirada ordinaria, sino intensa, como si me estuviera leyendo. Nos encontrábamos demasiado próximos cuando me desperté, lo suficiente para percibir su respiración. Nos miramos durante unos instantes que nos parecieron interminables. Debí haberme distanciado, pero no fui capaz. Sentí como mi cuerpo respondía de una manera que no lo hacía desde hace mucho tiempo. Gracias, dijo con voz grave y ronca. De nada, contesté casi en un susurro. Regresé a casa confundida. Me senté en el sofá y los ojos los mantuve cerrados. Esto no estaba bien. Se encontraba casada. Mateo era simplemente un empleado. Era solo un trabajo, pero había algo incontrolable sucediendo, algo que ya no podía contener. El día siguiente hizo un calor particular. Me vestí con un vestido de tela delgada, liviano y holgado. Él llegó como siempre, pero esa mañana nuestras miradas se cruzaron durante más tiempo del que solía. Él me sonrió con una sonrisa sutil y yo le respondí de la misma manera. Cuando le llevé un vaso de agua, nuestros dedos se volvieron a tocar y, sin embargo, esta vez no lo soltó enseguida. Dejó que nuestros dedos se entrelazaran durante un segundo, el tiempo justo para prender una hojera. «Hace calor hoy, ¿no?», preguntó. «Sí», le respondí con los labios secos. Me observó de una manera que me puso la piel de gallina. Era la mirada de un hombre que conocía lo que deseaba, pero también honraba las fronteras. Ya no sabía si quería dar marcha atrás. El juego ya había comenzado. Al final del día, cuando estaba guardando sus herramientas, yo salí al patio. Nos quedamos parados uno al lado del otro en silencio. El sol ya se estaba poniendo. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo mientras me miraba. Con un nudo en la garganta, asentí. «No te falta ser deseada». El mundo se paralizó. Mi cuerpo reaccionó antes que mi voz. Todo lo que me sucedía se notó en mi mirada. Y entonces, la verdad entre nosotros ya no requería palabras. Un trueno sordo, «No te falta ser deseada». No fui capaz de responder por unos segundos. Mi corazón latía con mucha fuerza. Mi respiración era irregular. Intenté parecer tranquila, aunque él lo sabía. No era necesario responder verbalmente a esa pregunta.
ya estaba escrita en mis ojos, mi cuerpo y cada uno de los gestos que había tenido en los últimos días. Lo lamento, dijo mientras retrocedía. No debí preguntar. No, respondí instintivamente y demasiado rápido. Solamente dijiste lo que yo no me atreví a reconocer. Me observó con un gesto que combinaba respeto y asombro. No hubo un beso ni un contacto, solo esta tensa situación repleta de verdades mudas. Regresé a casa y me metí en el baño. Me observé en el espejo por un largo tiempo. Temblaba, pero no por miedo, sino por expectativa, por un deseo reprimido. La atmósfera experimentó una transformación en los días posteriores. Una ternura se manifestó en los gestos. Las palabras eran suaves, aunque estaban cargadas de doble sentido. Él comenzó a prestarme más atención y yo hice lo mismo con él. Mi vida empezó a girar en torno al momento de su llegada. Me despertaba antes de que sonara la alarma y me arreglaba con una delicadeza que hacía tiempo no tenía en mi rutina. Un lápiz labial más sutil, un perfume menos intenso, nunca vería un detalle adicional en la lencería. Ese viernes sucedió algo diferente. Una llovizna suave llegó con la tarde. Mateo trabajaba en la galería, así que le llevé un café. Él lo aceptó con una sonrisa, a pesar del frío. Me detuve a su lado. Los dos estábamos cerca. El sonido de la lluvia llenaba el silencio entre nosotros. «Eres distinto», dijo, observando la taza. «¿Cómo distinto? No lo sé. Parece que sientes todo de una manera más profunda. Tus ojos delatan que hay algo encerrado en tu interior, incluso cuando finjas estar bien». Me costó tragar. Intenté negarlo, cambiar de tema, pero no lo logré. Alguien me observaba de verdad por primera vez en mucho tiempo. «¿Y tú?», le pregunté. «Cuando me miras, ¿qué ves?». No contestó de inmediato. Me miró despacio, como si cada segundo fuera indispensable para hallar la respuesta adecuada. Contemplando a una mujer bella atrapada en un sitio donde ya no la tocan con el alma. Esas palabras me atravesaron. No era únicamente un anhelo, sino también un reconocimiento. Él percibía en mí lo que mi esposo ni siquiera era capaz de ver. La ansia de vivir, la ansia de sentir, la ansia de ser sentida. Nos acercamos de manera inconsciente. Su mano tocó suavemente la mía como si solicitara permiso. Y no la retiré, sino que la dejé. Y nuestros dedos se entrelazaron durante unos segundos. Fue un gesto pequeño, pero resonó dentro de él. El roce de sus manos grandes y ásperas, que contrastaban con mi piel, hizo que cada parte de mi cuerpo despertara. «Isabella», dijo mi nombre como si lo estuviera probando por primera vez. «Conocemos a dónde puede conducirnos esto». Asentí y añadí, «Lo sabemos, pero aún así estamos aquí». Él sonrió y su sonrisa lo expresó todo. No había apuro, no había planes. Solo existía el momento, solamente esa exquisita tensión que se estiraba como un hilo a punto de quebrarse. Esa noche dormí, como de costumbre, al lado de mi marido, pero algo en mí había cambiado. Mis pensamientos estaban en otro sitio. Mis sueños estaban plagados de ojos marrones profundos y manos robustas. Comencé a llevar una vida paralela en mi mente, una realidad en la que solo existía el deseo, no los anillos de matrimonio. Y el sábado siguiente ocurrió algo inesperado. Mi marido salió a primera hora de la mañana para ir a ver a su madre. Mateo llegó antes de lo convenido y yo aún tenía el pelo mojado y estaba en bata. El desayuno estaba a medio comer. Lo siento, creía que comenzábamos a las 8. No, no pasa nada. Yo soy la que vino tarde hoy, dije, sonriendo nerviosa. Pasa. Puedes quedarte aquí hasta que la lluvia pase. Él entró y nos quedamos solos en la cocina. El aire se tornó más denso, más eléctrico. Cambió. Me senté a la mesa y él permaneció de pie, observando el agua que se deslizaba sobre el techo. «Debería irme», dijo en voz baja. «¿En verdad deberías?», murmuré. Sin embargo, ninguno de los dos se movió. Él dio solamente un primer paso. Se aproximó despacio, como si el tiempo se estuviera desacelerando. Se paró frente a mí y me levanté. Nos encontramos frente a frente. Noté el calor que emanaba su cuerpo, el aroma a lluvia de su abrigo y el latido de mi propio corazón. Él estaba buscando permiso, pero mi cuerpo ya se lo había otorgado.
como si fuera de cristal, levantó una mano y me acarició el rostro. Sus dedos recorrieron mi mandíbula hasta llegar a la barbilla. Mi cintura fue tocada por la otra mano. Respiré hondo y él puso su frente contra la mía. Si te beso ahora, después me odiarás, susurró. No estoy segura, pero pienso que, si no me besas, yo te odiaré. Y en ese momento me besó. Mateo no besó de forma rápida. No se apresuraron. Fue hondo y pausado, como si cada segundo debiera ser sentido con exactitud. Sus labios, suaves y firmes, recorrían los míos, como si respetara, pero a la vez quisiera. Sus manos cegían en mi cintura. Le respondí sin reflexionar. Simplemente me dejé llevar por ese instante que había experimentado en silencio tantas noches en mi mente. El mundo completo se esfumó. Únicamente estaba el ruido de la lluvia en el tejado, el calor de su cuerpo contra el mío y la impresión de que finalmente me tocaba sin apuro, con anhelo y dulzura. Mateo se separó por un momento. Sus ojos estaban fijos en los míos, como si estuvieran buscando seguridad, y yo no desvié la vista. Coloqué mi mano sobre su pecho y sentí los latidos intensos de su corazón a través de su camisa todavía mojada. Y entonces, sin hablar, me atrajo hacia él con más fuerza. El segundo beso que nos dimos fue más fuerte. Ya no había titubeo, sino que era un deseo puro en floración. Sus dedos se entrelazaron en mi cabello mientras sus manos se deslizaban a lo largo de mi espalda hasta llegar a mi cuello. Instintivamente, acaricié sus brazos con las manos, percibiendo la fuerza que provenía de su arduo trabajo. Eso fue lo que me cautivó, la ternura y la rudeza con las que me tocaba. ¿Aún puedes detenerte?, preguntó sin aliento, apoyando su frente contra la mía. No quiero parar, respondí con voz ronca. He estado estancada durante mucho tiempo. Él sonrió como si esa frase le hubiera comunicado todo lo que necesitaba oír. Como dos adolescentes que escapan, subimos las escaleras. Con cada paso, la piel se me ponía de punta. Lo conduje a la habitación de huéspedes, un lugar al que mi marido entraba con poca frecuencia, como si supiera inconscientemente que allí sería el único sitio donde esto podría ocurrir. Mateo me observó tranquilamente en esa habitación casi olvidada. No rasgó mi vestido. No hubo brusquedad. Con la dulzura de alguien que despliega algo sagrado, lo deslizó con lentitud hacia abajo. Me miraba a los ojos constantemente como si mi cuerpo fuera algo más que carne. Era un anhelo, una necesidad, una historia y un territorio que se habían mantenido ocultos por años. Y cada fragmento de mí que se exponía a su mirada me hacía sentir no solo desnuda, sino, en última instancia, observada. Por mi cuello, mis hombros y la curva de mi cintura se deslizaron sus besos. Cada uno de ellos tenía una dulzura que me desarmaba. No se dio prisa, me escuchó con el cuerpo, los ojos y las manos. Tocó como si preguntara aquí. Y yo respondí con la manera en que se arqueaba mi espalda, con los suspiros y con cómo mis manos apretaban las sábanas. No solo físicamente, sino también en términos emocionales y espirituales, me poseyó. Mateo me condujo a un sitio al que no había ido en varios años. Me hizo acordar que mi cuerpo todavía podía sentir, temblar y suplicar en silencio por más, y yo, a su vez, lo deseaba completo. Le dejé ver todas mis respuestas. No encubrí mis sonidos ni mi deleite. Por vez primera en mucho tiempo, me convertí en una mujer que se dedicaba totalmente. Después nos acostamos uno junto al otro. No dijimos nada durante unos minutos, solo oímos la lluvia, nuestra respiración agitada y nuestros corazones aún acelerados. ¿Te arrepentirás?, preguntó mirando al techo. Ahora no y quizás mañana tampoco, pero después me encargaré de eso. Él se volvió hacia mí, me dio un beso en la frente y pronunció: te mereces más que esconder tus sentimientos, más que vivir a la sombra de lo que alguna vez fue bello. No respondí porque él tenía razón, y escuchar eso, después de tanto tiempo de pretender ser solo la mitad de mí misma, me hizo llorar. No de tristeza, sino de alivio, porque alguien dijo en voz alta, por primera vez, lo que yo solamente me atreví a susurrar en las noches. Mateo se marchó poco después. Mirando por la ventana, vestida con mi bata, permanecí en silencio allí. No me sentía culpable ni sucia. Aunque era consciente de que esta historia tal vez no tendría un desenlace, ya me había transformado.
Me sentía viva y completa. Como en muchas otras noches, me acosté esa noche con mi marido. Él me dio un beso en la frente y se volvió, y sonreí en silencio, no por lo que había hecho, sino porque al fin comprendí que el deseo no es un pecado, sí te hace recordar quién eres. Debido a que, en ocasiones, el cuerpo solicita lo que el alma no puede rechazar. Durante toda la semana posterior, me sentí como si hubiera regresado de otro mundo, actuando como en un sueño. El aire de nuestra casa, que antes me parecía tan rutinario e incluso contaminado, ahora estaba impregnado con una electricidad nueva, casi palpable. Me sorprendía cada mañana, al despertar, estirando las manos hacia la ropa de cama más liviana y etérea, seleccionando atuendos en los que el encaje era como un tierno susurro en la piel. En esos días me volví diferente, casi enigmática para mí misma. Probaba trajes que habían estado colgados en el armario durante un largo periodo, seleccionando aquellos que acentuarían las curvas de mi figura sin dejar de lado el espacio para la imaginación. Me fijaba especialmente en mis zapatos, unos tacones de gamuza con un tacón pequeño y firme que producían un suave, casi inaudible golpeteo a cada paso. No eran tanto por la belleza como por la sensación de confianza, por esa ligera oscilación de las caderas que me ofrecían. Mateo venía a diario y cada vez que llegaba era un evento para mí. Cuando se quitaba la chaqueta de trabajo, no podía dejar de mirarlo. Los hombros anchos de él, los músculos de sus brazos tensos que se movían bajo la tela de su camiseta. Todo eso captó mi atención y provocó que mi corazón se detuviera. Trabajaba de manera rápida y segura, y todos sus gestos, cada uno de sus movimientos, estaban impregnados de una energía masculina tan poderosa que sentía como se encendía en mi interior un fuego que había olvidado hace mucho tiempo. Las conversaciones se hicieron más frecuentes y profundas. Él comentaba sobre su vida, su trabajo, la cantidad de energía y fuerza que invertía en cada proyecto. Yo también le compartía mis pensamientos, mis sueños que había olvidado por mucho tiempo y que de repente volvían a salir a la superficie. Esas conversaciones no permitían la trivialidad. Hablábamos acerca de sentimientos, anhelos y lo que realmente significa estar vivo. Tenía la sensación de que Mateo me estaba mirando a través. Era como si supiera mis pensamientos no dichos y adivinara mis deseos más profundos. Él percibía la Isabella que yo misma había olvidado desde hace mucho tiempo. Un día, al entregarle un refresco frío de moras, nuestras manos se volvieron a tocar. En esta ocasión, él no retiró su mano. Al contrario, acarició dulcemente mi palma con el pulgar. Fue tan sutil, tan imperceptible y a la vez tan sensual que estuve a punto de dejar caer el vaso. Mi piel se erizó y mi respiración se aceleró. Me sonrió y su sonrisa contenía tanto entendimiento y calidez que no fui capaz de apartar la mirada. Mi cuerpo reaccionaba a todos sus gestos, a todas sus miradas, como si estuviera en armonía con su onda. Cuando Mateo se iba por las noches, regresaba a mi vida cotidiana. Como siempre, mi esposo Ricardo fue cariñoso y atento. Me contaba acerca de su día, del trabajo y de los planes para el fin de semana, pero yo lo escuchaba parcialmente. Mis pensamientos estaban en otro sitio. Pensaba en Mateo, en sus ojos, en sus manos. Comparaba sus caricias, era tan evidente y tan dolorosa la diferencia. Los toques de Ricardo eran frecuentes y tiernos, pero carecían de esa pasión ardiente que Mateo había encendido en mí. Estaba consciente de que no podía hacer nada con mis sentimientos. Aunque me sentía culpable, el anhelo era más intenso que yo. Comencé a poner más atención a mis piernas. Puede que suene raro, pero a lo largo de mi vida siempre me han gustado mis piernas y su forma, su curva. Ahora he comenzado a utilizar pantimedias o medias delgadas, casi imperceptibles, que se adaptan suavemente a la piel y producen una sensación de segunda piel. La percibía con cada movimiento y eso me producía una impresión de erotismo disimulado. Nadie más que yo conocía este pequeño secreto, lo que lo hacía aún más atrayente. En ocasiones, cuando le llevaba a Mateo agua o comida, me agachaba deliberadamente para que él pudiera ver mis piernas por debajo del vestido. Su mirada, que se deslizaba hacia abajo hasta mis piernas, me daba una sensación de poder y un aumento de confianza.
Mateo me solicitó asistencia con la limpieza en una de esas semanas, justo cuando la reforma se estaba terminando. Era necesario llevar varias cajas de herramientas desde el sótano hasta el garaje. Descendemos a la penumbra. El aire del sótano estaba cargado de olor a madera y tierra, además de ser fresco y húmedo. Yo usaba un vestido de verano ligero que se adaptaba con soltura a mi cuerpo, además de esos mismos tacones de gamuza. Mateo llevaba puesta su camiseta de costumbre que acentuaba su musculatura. Él transportaba las cajas grandes con una facilidad increíble y yo le daba una mano con las pequeñas. Cuando llegamos al rincón más alejado del sótano, él paró y dejó una caja en el piso. «Escucha, Isabella», dijo. Su voz era algo ronca. «Deseo decirte algo». Me di la vuelta hacia él. En la penumbra del sótano, sus ojos se veían aún más penetrantes y profundos. Sentía su calor porque estaba tan próximo. Observé cómo sus ojos recorrieron mis piernas y luego ascendieron hasta mis labios. Contuve el aliento. «Te tengo en mis pensamientos todo el tiempo», susurró. «Sé que está mal, pero no tengo la capacidad de detenerme. Tú eres tan». Se detuvo como si estuviera buscando la palabra. En mi pecho, mi corazón palpitaba como un ave enjaulada. Sentía, en mi interior, cómo se encendía una llama. No podía dejar de mirar sus labios. «Eres tan real», finalizó. «Y no sé cómo manejarlo». Me dio escalofríos. La palabra real me impactó tanto que casi lloro. Nadie me había llamado de esa manera. Siempre había sido la persona que los otros deseaban que yo fuera. Una esposa ejemplar y una ama de casa cuidadosa. Pero él me vio como realmente soy, con todos mis anhelos y mi sed de vida. Poco a poco, levantó una mano y me acarició la mejilla. Sus dedos eran tibios y un poco rugosos. Me dejé llevar por ese contacto, cerrando los ojos. Fue en ese momento cuando comprendí que no había marcha atrás. No podía continuar ocultando lo que sentía. Sus labios se posaron sobre los míos. Fue un beso tierno, aunque firme. Estaba lleno de un fervor reprimido que finalmente se desbordó. Le respondí con todo mi ser, con cada fibra de mi vida. Sus manos se deslizaron por mi cintura, acercándome a su cuerpo. Sentí el calor de su cuerpo, sus músculos robustos, su aroma, una combinación de sudor de hombre, tierra y algo vagamente seductor. En aquel momento me sentí completamente libre. Se borraron todas las prohibiciones, todas las normas y todos los acuerdos. Solo nosotros y nuestro deseo estábamos en ese sótano sombrío. Mis manos se rodearon de su cuello. Me sujeté de su cabello, notando lo áspero y fresco que estaba. Él intensificó el beso y yo le contesté con igual energía. Nuestros cuerpos se presionaron mutuamente y pude sentir cada curva de su cuerpo musculoso. En algún instante se apartó de mis labios, respirando con dificultad. Sus ojos ardían. «Isabella», murmuró, «no tenemos la capacidad». «Si podemos», lo interrumpí, reconociendo apenas mi propia voz. «Ya hemos comenzado». Me observó y noté ternura, pasión y algo más en su mirada, entendimiento. Me aceptó tal cual soy, con todas mis contradicciones y anhelos, sin juzgarme. Poco a poco se puso de rodillas y su mirada recorrió mis piernas, que solo estaban cubiertas por unas pantimedias delgadas. Me acarició con suavidad las rodillas. Después, sus manos empezaron a desplazarse hacia mis muslos. Sentí que mi cuerpo reaccionaba a cada uno de sus rozamientos. En ese instante, me sentí la mujer más deseada a nivel global. Me acarició tiernamente los muslos. Después, sus dedos se deslizaron por debajo del dobladillo de mi vestido de verano. Sentí un leve escalofrío en la piel y, después, el calor de sus caricias. Me dejé llevar por las sensaciones y cerré los ojos. Era tan íntimo, tan prohibido, tan increíble. «Te quiero», dijo en voz baja. Su voz era ronca y baja. «Isabella, te amo con todo mi ser». Gemí, percibiendo la reacción de mi cuerpo a sus palabras. Lo atraje hacia mí, acariciándole con delicadeza el cabello. Deseaba que este instante no acabara nunca, que fuera eterno. El beso en el sótano había sido el instante de no retorno. La semana posterior fue un delicado baile entre la precaución y el deseo.
Mateo continuaba asistiendo al trabajo y la fachada de normalidad se conservaba, pero por debajo de ella, una corriente emocional subterránea nos unía. Mis ojos lo buscaban sin falta y los suyos me hallaban, manteniéndose un poco más de lo permitido, enviando mensajes que solamente nosotros dos éramos capaces de interpretar. Me obsesioné con los pormenores, con la manera en que el deseo podía manifestarse sin necesidad de palabras. Comencé a usar faldas de algodón amplias con ese vuelo tan típico del verano mexicano, que se movían con cada paso y mostraban mis piernas de manera sutil. En ocasiones, empleaba mis sandalias de cuero que contaban con esas delgadas tiras entrelazadas alrededor de mis tobillos, lo cual hacía que cada movimiento de mis pies constituyera una leve provocación. Era mi secreto más privado, el fondo de mi nueva sensualidad, la lencería, que siempre elegía con cuidado. Por su parte, Mateo parecía gozar de este juego en silencio. Tendía a buscar pretextos para estar cerca, como cuando le daba un vaso de agua o le pasaba una herramienta y nuestras manos se rozaban sin querer. Un día por la tarde, necesitó ayuda para mover un montón de adobes recién hechos que aún estaban calientes del sol. «Isabella, ¿me podrías ayudar con esto?», preguntó con un murmullo grave. Los adobes eran ásperos y pesados. Cuando los levantábamos, nuestras manos se superponían, sus dedos fuertes cubrían los míos y los presionaban con suavidad contra la superficie de tierra. Sentí el calor no solo del adobe, sino de su piel, una sensación primitiva y poderosa que me recorría. «Son más pesados de lo que parecen», susurré, tratando de mantener la compostura. «La tierra tiene su peso», respondió, mirándome a los ojos. En esa mirada se percibía una profundidad que trascendía las palabras, una comprensión recíproca de que el peso mencionado no solamente aludía a los adobes. Ricardo, mi marido, había viajado por negocios por unos días aquel día. Sin él, la casa parecía extrañamente grande y silenciosa. La noche que se fue Mateo, no pude dormir. Mis pensamientos giraban alrededor de él. Me desperté al día siguiente con una decisión. Era consciente de que esto era arriesgado, pero la adrenalina y el sentimiento de estar al borde de algo excitante y incierto eran demasiado intensos como para poder resistirlos. «Ricardo está fuera y no me gusta comer sola», le expliqué con una naturalidad que a mí misma me sorprendió cuando Mateo llegó. Lo invité a desayunar. Él sonrió levemente y asintió. Nos sentamos en la cocina con el aire impregnado del olor a pan dulce y café. Hablamos de cosas triviales al principio, del clima, de la obra, pero debajo de todo, la tensión era palpable como un hilo invisible que nos unía. De pronto, la conversación cambió de rumbo. Mateo comenzó a hablar de sus sueños, de un pequeño terreno que anhelaba adquirir algún día, en el que podría edificar una casa con sus propias manos, utilizando adobe como en tiempos pasados. «Un sitio donde la tierra te abrace», expresó, y su mirada se iluminó con una pasión que me hizo sentir emocionado. «Suena hermoso», contesté. Mi voz era apenas un murmullo. «Es un sueño», dijo, y sus ojos se detuvieron en mis manos que estaban sobre la mesa. «Tus manos son muy finas. No están hechas para la tierra». «Tal vez no para la tierra, pero sí para sentir», le respondí, y nuestras miradas se cruzaron, un fuego que se prendía entre nosotros. Después, Mateo se levantó sin decir nada. No me moví, mi corazón palpitando con fuerza en el pecho. Su sombra me cubría mientras se acercaba despacio. Con esas venas marcadas por el trabajo, mis ojos se enfocaron en sus manos fuertes y callosas. Sus dedos, aunque ásperos, eran tiernos. Él tocó mi rostro con una mano extendida. Alzó la vista hacia mis labios y, después, se inclinó lentamente. El segundo beso en mi hogar, bajo la luz del día, en mi propia cocina. Fue más audaz que el primero, con una urgencia que ya no era posible contener. Sus labios se movían con una firmeza que me rodeaba y mis manos se agarraron a su espalda, percibiendo los músculos tensos bajo la camiseta. El aroma que se desprendía de él era embriagador, un perfume de pura masculinidad que me hacía querer más. Nos distanciamos un poco, con dificultad para respirar. «Isabella», murmuré, «esto es peligroso».
Lo sé, contesté, con la voz entrecortada, pero no puedo. No deseo parar. Él me agarró de la mano y me condujo fuera de la cocina, a través del pasillo, hasta el jardín trasero, donde se encontraba la obra. Ya el sol mañanero calentaba los adobes y el aire estaba impregnado del olor a polvo y vegetación. Era nuestro escondite secreto, donde nos refugiábamos. Mateo, con una voz grave, me detuvo al lado de un montón de adobes. «Quiero que sientas esto aquí», dijo. Me miró a los ojos y después, con lentitud, se puso de rodillas ante mí. Mi vestido de algodón era largo. Sin embargo, cuando me senté en el borde de un adobe, la falda se me abrió y mostró mis piernas cubiertas por pantimedias delgadas. Él puso sus manos sobre mis rodillas, rozando con sus pulgares delicadamente el tejido fino. Sentí una sensación eléctrica al percibir cómo el calor de sus manos se transmitía a mi piel. Su mirada se elevó despacio desde mis tobillos, pasando por las pantorrillas y los muslos, y cada centímetro de mi piel se irritaba con su examen. No había vergüenza, únicamente un deseo aplastante de ser vista, de que se me deseara de esa forma tan peculiar. «Tus piernas», murmuró, «son perfectas». Me recorrió un estremecimiento cuando sus dedos se movieron por la tela, delineando el contorno de mis muslos. Era un fetiche delicado, una acción de veneración que trascendía lo físico, un vínculo con la faceta de mí que siempre había querido en secreto. Después, sus manos se deslizaron hacia el dobladillo de mi vestido y lo alzó un poco con una lentitud tortuosa, mostrando más piel. Sus ojos no se apartaron de los míos, como si me pidieran autorización con cada milímetro que subía la tela. «Déjame», murmuré, y él sonrió. Una sonrisa pausada y profunda que prometía el mundo. Un gemido brotó de mis labios cuando su pulgar se deslizó por la parte interna de mi muslo. Él se inclinó y me besó las rodillas, después los muslos. Cada beso era como una descarga eléctrica que me hacía estremecerme. El sol nos iluminaba y el aire vibraba con nuestra conexión. Mateo no tuvo prisa. Cada roce era una indagación, una revelación. Sentí la rudeza de la tierra en sus rodillas y la tersura de mi piel bajo sus labios. Fue una mezcla de lo delicado y lo rústico. Un baile de anhelo que se sentía tan natural como la luz del sol en mi piel. Nos encontrábamos en medio de la obra, rodeados por adobes, en nuestro universo personal. Nos distanciamos al percibir que ya era el momento de que Mateo regresara a trabajar. Él se puso de pie y me ayudó a levantarme. Sentí que algo importante había cambiado en mí durante ese contacto y nuestras manos permanecieron entrelazadas un poco más. No me sentía arrepentido de haber cruzado una línea. Mi voz sonaba distinta esa noche cuando Ricardo llamó. Él no se percató de una ligereza, de una alegría reprimida. Me recosté en la cama y, rememorando el roce de Mateo, mis manos recorrieron mis muslos. El aire seguía impregnado con el olor de la tierra y los adobes. Era consciente de que cada día a su lado era un paso más en un camino incierto. Pero la curiosidad y el anhelo de descubrir esta nueva Isabella eran irresistibles. Me preparé para la siguiente parte de este secreto entre adobes cuando la casa quedó envuelta en la oscuridad y cerré los ojos. Los días posteriores se tornaron en un laberinto de emociones encubiertas y encuentros clandestinos. La casa, que antes solo era una vivienda, ahora parecía ser un cómplice mudo de nuestro secreto. La selección cuidadosa de mi ropa era el ritual con el que comenzaban mis mañanas. Optaba por blusas de seda liviana que acariciaban mi piel y se movían con cada respiración, dejando entrever de manera sutil la línea de mi clavícula o la finura de mis hombros. La longitud de mis piernas se acentuaba con los pantalones de lino, que eran suaves y fluidos. Esto era especialmente evidente cuando usaba botines de tacón bajo, que hacían que mi andar tuviera un aire más sofisticado. El delicado aroma de jazmín que solía usar era mi esencia secreta, una invitación callada para Mateo. Mateo, con su presencia imponente, colmaba el espacio de una energía que me envolvía. Sus gestos, tan firmes y seguros, eran una fuente continua de fascinación. En ocasiones, me lo encontraba levantando vigas de madera pesadas. Sus músculos se tensaban bajo la tela de su camiseta,
lo cual era una imagen de fuerza bruta que despertaba algo primitivo en mí. En otras ocasiones, lo observaba concentrado, con las cejas un poco fruncidas, mientras calculaba distancias. Y yo me quedaba absorto en la intensidad de su mirada. Nuestras charlas se volvieron más íntimas, formando una red de confianza. Nos reíamos de trivialidades diarias, compartíamos anécdotas de nuestra niñez y hasta temores y vulnerabilidades que antes no había expresado en voz alta. Él me prestaba atención de tal forma que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo, y sus respuestas eran siempre reflexivas y rebosantes de una sabiduría sosegada. Tenía la sensación de que cada palabra que intercambiábamos era un ladrillo adicional en el puente que estábamos edificando entre nosotros. Una tarde, mientras el patio se bañaba con la luz dorada del ocaso, Mateo me solicitó que lo ayudara a pintar una pared. «Tus manos son más delicadas», bromeó al tiempo que me pasaba un pincel delgado. Yo llevaba unos pantalones ceñidos y una camiseta ligera. Empezamos a trabajar mientras el delicado roce de los pinceles contra la pared llenaba el silencio. Nos desplazábamos juntos, nuestros cuerpos estaban próximos y nuestros brazos se tocaban con frecuencia. El aroma a tierra, el perfume de jazmín que había escogido esa mañana y el olor a pintura fresca se combinaban. Cuando estaba pintando una esquina alta, en un momento me estiré y se subió un poco mi camiseta, dejando ver parte de mi abdomen. Mateo, que estaba mezclando pintura arrodillado cerca, alzó la vista. Sentí un estremecimiento de expectativa cuando sus ojos se posaron sobre mi piel expuesta. No desvió la vista. Era una mirada repleta de admiración silenciosa, un anhelo reprimido que me hacía arder por dentro. «Necesito ayuda con esto», exclamé, señalando un lugar elevado en la pared y hablando con voz algo ronca. «Claro», contestó él con voz grave. Se puso de pie, su cuerpo me proyectaba una sombra. Se aproximó tanto que sentí el calor de su cuerpo. Con una mano levantada, cubrió la mía en el pincel y me dirigió la mano hacia arriba. El contacto era puro fuego, mientras sus dedos grandes y fuertes rodeaban los míos. Sentí su aliento tibio en mi cuello. «Así», susurró, tan cerca que percibí cada vibración de su voz. Mi cuerpo se inclinó un poco hacia él. Nuestros cuerpos se tocaban desde la cintura hacia arriba, un contacto delicado, pero con una electricidad indiscutible. Todo se esfumó, la pintura, el pincel, la pared. Únicamente estaba presente el calor de su mano sobre la mía, la sensación de su cuerpo junto al mío y la promesa de un deseo próximo. Ricardo retornó a su hogar aquella noche. La atmósfera experimentó un cambio inmediato. Mateo se desvaneció en la rutina diaria y en las pláticas sobre el día. Ricardo me preguntó cómo había ido mi día y yo le respondí con una sonrisa, intentando disimular el torbellino de sentimientos que me sacudía por dentro. Me sentía ajena a mi propia vida, como una actriz en un espectáculo que no era mío. Me desperté al día siguiente con una sensación de presión. Debía verlo, debía sentirlo, debía tener presente que no era una ilusión. Esperé a que Ricardo se fuera al trabajo y tan pronto como oí el sonido de su auto alejarse, me dirigí rápidamente al jardín trasero. Mateo ya estaba allí manipulando sacos de cemento. Mateo, lo llamé con un susurro. Él se dio vuelta y nuestros ojos se cruzaron. Observé el destello de deseo que siempre aprendía en su mirada, así como el reconocimiento. Sin pronunciar una sola palabra, dejé caer al suelo mi chaqueta de lino delgada. Debajo solo tenía un corpiño negro de encaje que envolvía mi busto y dejaba al descubierto mis hombros. Sentí la caricia de la brisa matutina sobre mi piel a través de la tela en mis pantalones de lino, los cuales eran transparentes y livianos. Mateo dejó el bulto de cemento. Sus ojos se tornaron oscuros con una fuerza tal que me hizo temblar. En su mirada no había asombro, sino únicamente una aceptación callada. Se acercó despacio, con sus ojos fijos en los míos, como si me desnudara paso a paso. El aire se volvió denso y lleno de una expectativa deliciosa. No dijo nada cuando me tuvo enfrente. Nada más alzó una mano y pasó sus dedos a lo largo de la tela traslúcida de mis pantalones, desde el muslo hasta la cadera. Sentí cada curva, cada roce que sus dedos dibujaban. Era un roce lento y deliberado que me abrazaba la piel.
Mis piernas se pusieron tensas y mi respiración se tornó superficial. Nunca había indagado en este fetiche, la sensación de ser deseada a través de la fina barrera de tela, la promesa de lo que había debajo. Isabella susurró con una voz casi imperceptible. «Eres extraordinario». Sentí la fuerza de su contacto y cerré los ojos. Se hincó despacio y sus labios tocaron la tela de mis pantalones, besando mis muslos con una reverencia que me hizo gemir. El corsé se sentía como una segunda piel y los pantalones eran transparentes, sirviendo como un velo que incitaba a la exploración. Él sabía con precisión qué hacer para estimular cada fibra de mi cuerpo. Me acercó a él al subir sus manos desde mis muslos hasta las caderas. La tela delgada no era más que una invitación. Un obstáculo que prometía algo más. Al inclinarme hacia él, noté la aspereza de sus pantalones de trabajo contra mis piernas desnudas y la dureza de sus hombros bajo mis manos. El contraste era embriagador, una colisión de mundos que solo éramos capaces de comprender nosotros. Los ruidos de la construcción se entremezclaban con nuestros suspiros y el sol matutino nos bañaba. Era un instante de vulnerabilidad absoluta y deseo descontrolado. Me sentí del todo entregada a él, a su mirada y a su tacto. Cada uno de sus besos, cada una de sus caricias, a través de la tela, representaban una promesa de algo más intenso, algo que mi alma había deseado por mucho tiempo. La última semana del proyecto se percibió como una cuenta atrás hacia un final inevitable. Cada día, cada hora y cada minuto con Mateo eran valiosos y estaban impregnados de una melancolía silenciosa. Esta dualidad se manifestaba en mi vestimenta, vestidos largos de algodón blanco, casi vírgenes y etéreos, pero con pequeñas aberturas que dejaban ver mis piernas al andar, o blusas de encaje fino que sugerían más de lo que exhibían. Mis sandalias planas, con sus complejos detalles de cuero, hacían que mis pasos fueran casi inaudibles, como si estuviera en un mundo particular. En mis tobillos llevaba pulseras de plata y su tintineo suave era un secreto que solo yo podía escuchar. Mateo estaba concluyendo los detalles finales de la obra, y yo me acercaba a él cada vez más, intentando encontrar razones para alargar el tiempo que pasábamos juntos. Lo miraba cuando trabajaba, el modo en que sus manos robustas manipulaban las herramientas y la línea de sudor que le bajaba por la espalda debido al sol. En esos instantes, más allá de la pasión y más allá de las palabras, experimentaba una conexión profunda. Era una conexión de almas que se habían hallado. Una tarde, mientras Mateo estaba lijando una viga de madera, me acerqué a él con un paño húmedo. «Tus manos deben estar fatigadas», le dije. Y él me sonrió, sus ojos relucían de gratitud. Con lentitud tomé una de sus manos con las mías. Aunque su piel estaba curtida y áspera por el trabajo, también sentí una calidez sorprendente. Inicié la limpieza de las virutas de madera y el polvo que había en sus dedos y palmas. Era un gesto de devoción callada, de cariño y de servicio. Su voz ronca murmuró «Gracias, Isabella», mientras sentía cada callo y cada cicatriz, los cuales representaban una historia de dedicación y esfuerzo. En el instante en que nuestros ojos se cruzaron, el mundo exterior dejó de existir. El silencio de la tarde, nuestras manos y el vínculo profundo que nos unía eran lo único que existía. Ricardo me comunicó esa noche que su madre se había puesto enferma y que viajaría a Guadalajara durante algunos días. La noticia me impactó con una combinación de alivio oculto y culpa. Esto implicaba tener más tiempo y más instantes previos a la despedida inevitable. Cuando Ricardo se despidió con un beso en la frente, yo me quedé en la puerta al día siguiente, sintiendo el aire fresco de la mañana. Era consciente de lo que tenía que hacer. Cuando Mateo llegó, lo esperaban en la cocina con una taza de café recién hecho y una sonrisa que intentaba ocultar el apuro que sentía en mi corazón. «Buenos días», dijo, fijando su mirada en lo que llevaba puesto. Había optado por un vestido blanco de lino ligero que se movía con cada brisa y debajo solo una ropa interior de seda color crema, casi imperceptible a través del tejido. Mis tobilleras hacían un tintineo suave cada vez que daba un paso. «Buenos días», le contesté. Tenía el cabello suelto que le caía en cascada por los hombros.
mi voz es apenas un murmullo. Era casi posible sentir la tensión en la cocina. Por unos días, Ricardo se ha tenido que ir. Mateo asintió con la mirada fija en mí. El café permaneció intacto. Se acercó despacio, sin dejar de mirar mis ojos. La puerta de la cocina daba al jardín y entraba un torrente de luz por la mañana, iluminándonos con un brillo tenue. El único sonido fue el de nuestros corazones latiendo juntos, sin palabras. Con una mano levantada, él acarició delicadamente mi cabello. Después, sus dedos recorrieron mi mejilla hasta llegar a la mandíbula. Poco a poco, se arrodilló frente a mí y sus ojos se posaron en mis tobilleras de plata. Sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo entero cuando sus manos, ásperas y fuertes, se posaron en mis tobillos. Era un fetiche que nunca antes había sido examinado de manera tan íntima. La sensación de ser deseada desde las piernas, la veneración a mis pies y tobillos que habían caminado por tantos senderos. Mis tobillos fueron besados con ternura por Mateo. Después, sus labios recorrieron el arco de mis pies hasta los dedos. Cada beso era una promesa, cada contacto físico un golpe eléctrico. Sentí que mi cuerpo se inclinaba hacia él, rindiéndose del todo a la sensación. Mientras sus labios continuaban su trayectoria, subiendo por mis pantorrillas, sus pulgares acariciaron la parte de arriba de mis pies. La tela liviana de mi vestido apenas escondía la suavidad de mi piel. «Eres tan hermosa, Isabella», murmuró, su voz ahogada por la emoción. Desde la punta de tus pies hasta el alma. Sentí la aspereza y la fuerza de su pelo mientras mis manos lo entrelazaban. Sentí la intensidad de cada beso y cada caricia mientras cerraba los ojos. Era el punto culminante de nuestra relación, la realización de un anhelo que había ido creciendo con el tiempo. De pronto, se escuchó un ruido, un coche que para de golpe en la entrada. Mi corazón dio un salto. Era muy temprano para Ricardo. Demasiado temprano para cualquiera. Mateo se incorporó de repente, sus ojos rebosantes de alarma. Nos miramos, con nuestros ojos entremezclándose el pánico y la desesperación. ¿Quién? Empecé a decir, pero la puerta principal se abrió de golpe. Ricardo se encontraba en la entrada. Sus ojos, que antes eran cálidos y familiares, ahora estaban helados como el hielo y fijos en nosotros. El vestido un poco desaliñado, la bandeja de café en la mesa, el aire que evidencia intimidad. No era necesario usar palabras. Su mirada lo expresó todo. La traición, la ira, el sufrimiento. El tiempo se paró. El silencio en la casa era ensordecedor, interrumpido únicamente por el latido acelerado de mi corazón. Mateo asumió una posición de protección, pero ineficaz al interponerse entre Ricardo y yo. Las tobilleras plateadas de mis pies fueron el primer objeto que captó la atención de Ricardo. Después miró a Mateo y, por último, se fijó en mí. Su cara se transformó en una expresión de ira e incredulidad. Isabella, su voz era un murmullo helado, casi irreconocible, aclaraciones, pero no había razón que pudiese eliminar lo que él había sentido y visto. Con la más cruel de las maneras, nuestro secreto, creado entre susurros y adobes, había sido descubierto. El aire se tornó irrespirable y la tranquilidad matutina quedó para siempre interrumpida. De manera instantánea, mi vida, tal y como la conocía, se había derrumbado. Y al ver a Ricardo acercarse con los ojos encendidos, comprendí que el verdadero drama apenas iniciaba. La historia entre los adobes había alcanzado su punto más álgido, dejando una estela de destrucción a su paso y un número interminable de preguntas sin respuesta.